¿De qué manera los seres humanos tenemos que enfrentar las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Después de unas pocas semanas que he tenido de ausencia, estoy nuevamente aquí con ustedes. Esto ha sido por cuestiones de salud, también cuestiones de ministerio, que he pausado un poquito el canal, los videos. Pero continuamos ahora sí ya con esta serie de estudios que tenemos sobre la epístola a los romanos. Estos estudios los hemos llamado romanos verso por verso porque estamos estudiando de una manera profunda y sistemática cada uno de los versículos de esta epístola. Si ustedes quieren ver las lecciones anteriores de este curso, les voy a dejar aquí una tarjetita con la lista de reproducción. En esta ocasión hemos llegado ya al capítulo 5 de Romanos, desde los versículos 12 hasta los versículos 21 vamos a estudiar en esta lección. En esta porción de la epístola, el apóstol Pablo concluye el tema de la justificación que hemos estado hablando y lo hace dándonos una explicación teológica acerca de la justificación en base a una comparación que hace entre Jesús y Adán. Este es un pasaje muy importante y es un pasaje clave en cuanto a la teología que cada uno tenga, ya que la manera de interpretar este pasaje va a definir mucho cómo uno ve temas importantes de la teología como la naturaleza pecaminosa, lo que nosotros heredamos de Adán y Eva y cosas muy importantes. Entonces vamos a analizar cuidadosamente. Primero vamos a leer los versículos desde el 12 hasta el 14. Capítulo 5, versículos 12 hasta el 14. Dice el apóstol Pablo: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Bien, este texto comienza diciendo: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. La afirmación de que por medio de un solo hombre, poniéndolo en masculino, es una referencia directa a Adán. Pablo convierte a Adán como el responsable, aun cuando la primera en pecar nosotros sabemos que fue Eva, según el relato bíblico, pero de alguna forma podemos ver cómo la Biblia pone la responsabilidad, en este caso, sobre Adán, tal vez como líder espiritual en su matrimonio. Pero la consecuencia de este pecado, y lo que nos dice el pasaje, es que la consecuencia del pecado es la muerte. Obviamente esto es una clara referencia a Génesis 2:17, donde dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas ciertamente morirás. Algunos teólogos han sugerido que la muerte a la que se refiere en este pasaje es a la muerte espiritual, ya que sabemos que inmediatamente después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no murieron físicamente. Entonces, por eso es que muchos dicen que solamente se refiere a la muerte espiritual, porque lo que sí sucedió en ese momento es que fueron separados de la presencia de Dios, separados del jardín del Edén. Entonces, esto es una representación de la muerte espiritual. Pero sin embargo, una lectura cuidadosa de Génesis, el capítulo 3, por ejemplo en el versículo 19, nos ayuda a comprender que la muerte física sí fue también una consecuencia de ese pecado.
Génesis 3:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Está haciendo una referencia a la muerte física, también como una consecuencia del primer pecado. Entonces, podemos afirmar que la muerte a la que Pablo se refiere también en Romanos, en el capítulo 5, es a la muerte física, aunque podría estar incluida también la muerte espiritual. Esto lo vamos a analizar más adelante. Pero luego dice Pablo, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. La muerte, que es la consecuencia del pecado, ahora vemos que de alguna forma pasa a toda la humanidad. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la razón para que la muerte pase a todos? La respuesta inmediata que da Pablo es porque todos pecaron. Pero continuamos preguntándonos, ¿pero de qué manera sucede esto? ¿Se refiere al pecado que cada uno comete en imitación al pecado de Adán? ¿O se refiere a que en Adán todos pecamos? Obviamente la lectura de este texto, su aplicación inmediata nos sugiere que es que la muerte pasó por causa del pecado que cada uno cometió. Ahora, esto estaría en concordancia con una posición o un punto de vista pelagiano, en donde cada uno enfrenta las consecuencias de sus propios actos, cada uno peca por su propia responsabilidad, incluso por una posición semi-pelagiana que dice que sí tenemos una tendencia hacia el pecado, pero aún cada uno es responsable de sus propios actos. Sin embargo, cuando leemos este texto en su contexto, vemos que la interpretación más acertada sería que todos morimos porque pecamos en y con Adán. Porque de alguna manera todos compartimos las consecuencias del pecado de Adán. Es decir, todos tendremos que morir no solamente por nuestros pecados, sino también porque Adán pecó. Eso decía en los versículos 13 y 14. Dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. La explicación que da Pablo aquí es que aunque la gente desde Adán hasta Moisés poseía la revelación natural de Dios, tenía cierta ley moral, pero no había un mandamiento expreso que quebrantar. Entonces, no quebrantaron un mandamiento de la ley. Sin embargo, la muerte también reinó en todos ellos por culpa del pecado de Adán. Entonces esto incluye también a los pueblos paganos que no conocen a Dios, a los niños pequeños que todavía no tienen conciencia del pecado. También es importante notar que en los versículos 16 y 17 se enfatiza que la muerte es el resultado de un solo pecado cometido por un solo hombre. Dicen los textos, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Vemos que Pablo deja claro que por la transgresión de un solo hombre, del pecado de Adán, reinó la muerte. Otro argumento importante también a favor de esta interpretación es que la comparación que hace Pablo entre Jesús y Adán, ya que si el texto quiere decir que nosotros morimos por nuestros pecados solo en imitación a Adán, también en la comparación sugeriría entonces que nosotros somos justificados por nuestros actos de justicia en imitación a la justicia de Jesús. Y esto es contrario, obviamente, al mensaje del texto, en donde se enfatiza, esto lo vamos a ver más luego, que la justificación es por los actos de justicia de Jesús, que se pasan a nosotros, no por nuestras obras de justicia. Ahora, tenemos que aclarar también que esta idea de
de que Adán fue un representante de toda la humanidad y que en él y con él todos pecamos, para nuestra cultura occidental es muy difícil aceptarlo, porque vivimos en una cultura de alguna manera un poco individualista, donde cada uno solo es responsable de sus propios actos. Sin embargo, para culturas orientales o de Medio Oriente en este caso, es más fácil aceptarlo porque la importancia que tiene el grupo, la colectividad, muchas veces está por encima del individuo. Entonces eso es muy importante para ellos, ya que de alguna forma cada miembro de la comunidad representa a los demás. Entonces, para estas culturas es muy fácil aceptar que Adán era un representante de la colectividad de todos los seres humanos y que su error, su pecado de alguna manera tiene que afectar a todos. Entonces es muy importante para nosotros también hoy enfatizar enfatizar lo que la Biblia nos enseña sobre la importancia de la colectividad, la importancia de cómo en la iglesia tenemos que ser responsables los unos de los otros. Esto es muy, muy importante. Bien, luego viene todo el texto que nos habla de esta comparación entre Adán y Cristo, desde los versículos 15 hasta el versículo 21. Entonces, vamos a dar lectura de todo este texto. Dice: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bien, dice: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, luego de que Pablo dejó claro de que por el pecado de Adán todos tenemos que morir, inmediatamente introduce el tema de la gracia de Dios, la cual dice no tiene comparación con la transgresión de Adán, ya que aunque el alcance del pecado llegó a toda la humanidad, dice Pablo, con mucha más razón el don de gracia que nos ofrece Dios en Jesús puede abundar para toda la humanidad. Entonces tenemos que plantearnos ahora la pregunta: ¿por qué no son todos salvos y sí todos pecadores? Ahora, muchos autores universalistas encuentran en este texto una justificación de su postura de que algún día todos los seres humanos serán salvos, ya que la misma idea se repite en el verso 18, donde dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Ahora, algunas traducciones bíblicas, como la Reina Valera, han traducido en el verso 15 muchos en lugar de todos. Esto tiene su explicación, ya que el término en griego es polus, que también puede significar una gran cantidad. Por eso en el verso 19, que es un pasaje paralelo, la NBI traduce la misma palabra como muchos. En el verso 19 dice: porque así, por la desobediencia de uno,
de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Sin embargo, no sucede lo mismo en el verso 18, en donde el término es paz, que necesariamente se tiene que traducir como todos, la totalidad, como lo hacen la mayoría de traducciones. Pero entonces, continuamos con la pregunta. ¿Qué significa esto que todos serán salvos? Entonces, para responder esto, tenemos que tomar en cuenta que Pablo, al contrario de lo que piensan los autores universalistas, en Romanos, en capítulos anteriores, ya habló también de la condenación de algunos. Por ejemplo, en el versículo 2:5 de Romanos, dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti para el día de la ira cuando Dios revelará su justo juicio. O en el capítulo 2, versículo 8 dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Y en el mismo capítulo 2, en el versículo 12 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, Pablo ya habló de condenación, y Pablo no puede contradecirse a sí mismo, mucho menos en una misma epístola. Entonces tenemos que concluir que el todos del verso 15 y 18 no se refiere a toda la humanidad. Entonces, para comprender a qué se refiere con todos, tenemos que tener en cuenta que en el verso 15 se habla del don que vino por la gracia de Jesucristo, abundó para todos. Es decir, está disponible para todos, pero no necesariamente todos lo reciben. Eso se explica en el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, tenemos que comprender que el todos del verso 18 es todos los que reciben. Eso es muy importante. Entonces, ese don de la gracia abundó para todos los que reciben. Esta es una interpretación que está en concordancia con el famoso Juan 3:16, en donde dice que el amor, la gracia de Dios es para todos, pero se hace efectiva en todo el que cree. Y también recordemos que el énfasis principal de la epístola a los romanos es la salvación por fe. Entonces es para todos los que creen. Luego continúa Pablo y dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Sigue argumentando Pablo que no se puede comparar la gracia de Dios con las consecuencias del pecado de Adán, ya que si un solo pecado llevó a tanta condenación, la gracia de Dios es mucho más grande porque no se trata de un solo pecado, sino de todos los de los seres humanos que recibimos la gracia de Dios. Una afirmación importante en este versículo es que si el resultado del pecado de Adán fue el juicio, el resultado del don de Dios que tiene que ver con la obediencia de uno, de Cristo, es la justificación. Luego prosigue Pablo y dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo concluye esta sección de su epístola recordándonos nuevamente cuál era el papel de la ley, de lo cual ya hablamos en otras ocasiones, que sirvió para dejar en evidencia el pecado. Pero aquí se afirma que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dando nuevamente primacía y prioridad al papel de la gracia de Dios. Ahora, un asunto muy importante para considerar es que estas expresiones sobreabundó la gracia del versículo 20 o cuanto más la gracia de Dios del versículo 15 o con mucha más razón del versículo 17 nos puede llevar a pensar, esto es algo que dice John Stott también en su comentario a los Romanos, en la posibilidad de que la cantidad de personas que serán salvas al final de los tiempos tal vez supere en gran
medida a la cantidad de personas que serán condenadas. Y de esa manera se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia nadie podrá contar. Entonces, es una posibilidad. Como digo, es algo que maneja John Stott en su comentario a los Romanos, porque la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado que llevó a la condenación a la humanidad. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar con este estudio de la epístola a los Romanos. Recuerden que las lecciones anteriores están disponibles aquí en el canal. También están disponibles en mi blog, cibersaulo.net, en texto. Lo pueden encontrar también en texto y en video. Entonces les invito a visitar el blog, que es cibersaulo.net, donde hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Yo les doy las gracias siempre por estar pendientes de estos videos. Les invito a seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook, Twitter. Tengo una cuenta en el Instagram donde estoy compartiendo también muchas cosas interesantes que les puede gustar. Síganme también en el Instagram. No se olviden de apoyar el canal suscribiéndose, dándole clic a la campanita también. Pueden apoyarme en mi cuenta de Patreon. También tengo mi cuenta de PayPal en la descripción del video, donde ustedes también pueden colaborar con este ministerio. También pueden colaborarme compartiendo estos videos. También tengo mis libros en Amazon disponibles, tanto en la versión física o la versión digital. También pueden apoyarme adquiriendo estos libros. Muy bien, muchas gracias por estar siempre pendientes. Les voy a dejar algunos videos de sugerencia de temas que les pueden gustar y el enlace para que se suscriban. Gracias y que el Señor les bendiga.